Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de 10º A de Ciencias Naturales. Espero que se encuentren muy bien en cada uno de sus hogares y se encuentren a salvo, para lo cual les doy la cordial bienvenida. Vamos a empezar nuestra clase tomando la respectiva asistencia, por favor, para lo cual les pido que sigan muy atentamente las proyecciones que voy a hacer y además tengan la bondad de ayudarme diciendo presente en el caso de estarlo, por favor. No sé si por favor me confirma el señor Aguirre. Aguirre. ¿No está? Almachi, por favor. Presente. Aneloa. Aneloa. Carrasco. Presente. Cepeda. Cepeda. Presente. Chipantaxi. Presente. Coyahuaso. Presente, Lice. Cuichán. Presente. Culqui. Presente. Díaz. Presente. Guachamín. Presente. Hernández. Presente. Moreta. Moreta. Presente. Nietos está Peñafiel. 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 Oroso. Presente. Pucha. Presente. Rea. Presente. Sancho. Presente. Sangurima. Presente. Simbaña. Lice no le vale el micrófono, pero puso en el chat presente. Gracias. Sí, Lice. Suquillo. Presente, Lice. Tixe. Presente. Yupanqui. Presente. Perfecto. El señor Aguirre acaba de entrar a este momento y estamos. Yo dicen señora Aguirre. Solo faltan 3 personas. Sí, por favor. Falta 1. Faltan 2. Peñafiel. Listo. Estamos jóvenes. Entonces vamos a conversar sobre la clase, ¿ok? Para lo cual, chicos, es importante decirles de que ya se encuentran cada una de las clases, ya se encuentran cargadas en la plataforma virtual. Yo se les he compartido un link a ustedes, ¿sí? Entonces ustedes tienen la posibilidad de ir viendo en el link cómo voy aumentando cada una de las clases sin necesidad de que yo les tenga que estar pasando cada vez, ¿no? O subiendo las diapositivas. Además, jóvenes, el Classroom ya se encuentra habilitado. Es decir, de que usted ya puede ir a su Classroom y puede ir viendo las clases. Está también cargado el libro, etcétera. Entonces, es una forma útil. Ingrese a su Classroom el día de hoy y ya va a encontrar, ¿ya? ¿Está claro? Perfecto. Entonces, recordemos un poquito que habíamos visto en la anterior clase. En la anterior clase habíamos visto una introducción al origen y la clasificación. Pero antes de eso, ¿sí se me escucha claro, chicos? ¿Todo en orden? ¿Sí se ve? Sí, Lice. Sí, Licen. Ya, gracias. Entonces, continuemos. Habíamos visto una introducción al origen y la clasificación. Habíamos visto la importancia de la taxonomía y la sistemática, los primeros sistemas de clasificación y la nomenclatura linneana. Habíamos visto un poco de una introducción a rasgos generales y habíamos hablado que Aristóteles en el siglo IV a.C. fue la primera persona quien postergó o postuló una forma de clasificación en función de las grandes características de los seres vivos. Es decir, que por ejemplo las plantas eran clasificadas gracias a su funcionalidad, como por ejemplo medicinales, alimentarias, etcétera, y no más a su característica genética. Habíamos hablado sobre la sistemática y la taxonomía y habíamos dicho que la sistemática es la ciencia que estudia el parentesco y el origen y evolución de los seres vivos, mientras que la taxonomía, con toda la información que te dio la sistemática, te ayudaba a clasificarlos. Habíamos hablado también que Aristóteles en el siglo IV a.C. Clasificó jerárquicamente, mientras que Calvo o Linneo en 1700 dio la clasificación taxonómica,
gracias a las características esenciales de cada uno de los seres vivos. Y Charles Darwin en 1800, gracias a su libro que se llamó El origen, propuso que todos descendemos de un ancestro en común. Asimismo, Linneo propuso el nombre, que constaba de dos partes de su clasificación, en la que la primera parte hablaba sobre el género, que se escribía en cursiva y la primera letra en mayúsculas, y la segunda parte hablaba del término específico de ese ser vivo, lo cual permitía que exista un solo ser vivo o una sola clasificación o un solo nombre para cada especie de ser vivo. Habíamos mandado un deber. Y ahora sí chicos, vamos a hablar sobre la clase del día de hoy. ¿Qué vamos a ver en la clase del día de hoy? Vamos a ver los componentes de los sistemas de clasificación taxonómica y la clasificación taxonómica basado en dominios y reinos. Como ustedes pueden ver, chicos, en la parte derecha de la diapositiva se encuentra un código QR. En el código QR usted puede escanearlo y le va a redirigir a una página de YouTube en donde hay un video interesante sobre el tema. Entonces, hablemos sobre la clasificación taxonómica. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con la lectura? A ver, dale. En la naturaleza no todo es lo que parece. En algunas ocasiones es común escuchar hablar de los corales y de las anémonas como si fueran plantas o flores marinas. Pero gracias a la taxonomía biológica sabemos que en realidad se trata de animales invertebrados marinos y no de plantas. Algo similar sucede con los delfines y las ballenas, que a simple vista parecen peces, pero que en realidad son mamíferos como nosotros. Este conjunto de nombres comunes que se utiliza para identificar a los seres vivos con base únicamente en las observaciones a simple vista se conoce con el nombre de taxonomía popular. ¿Crees que es importante tener en cuenta la taxonomía popular para la clasificación científica o biológica de los seres vivos y por qué? Muchas gracias. Bueno, conversemos un poquito, jóvenes. Entonces, vemos de que hasta en la actualidad podemos tener diferentes clasificaciones taxonómicas que no son tan ciertas, ¿no es cierto? De que son más bien bastante infundadas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con infundadas? De que son bastante dichas de manera popular, ¿sí? Entonces dicen, por ejemplo, por ser un pez o por vivir en el agua, ya eres un pez, ¿sí? Y tienes todas las características de los peces. Pero sin embargo, podemos ver que las ballenas son mamíferos. Quiere decir de que dan un parto natural y que aparte dan de comer a sus hijos por leche materna. Al igual ocurre con los corales y los anémonas, que son tratadas como unas plantas, ¿no es cierto? Como que si fueran plantas marinas, como las algas, por ejemplo. Pero no lo son. Son animales que son invertebrados, pero sin embargo tienen la posibilidad de vivir y albergarse en las aguas marinas. Entonces, miren, existe una clasificación popular que nosotros, por características que no son científicas, sino que son características que nosotros vemos a simple vista, ya definimos a los seres vivos. Entonces, contestando esta pregunta, ¿ustedes creen que una taxonomía popular, es decir, una taxonomía que es la que nosotros vemos y deducimos sin ningún estudio científico, aporta a la ciencia o no aporta a la ciencia? ¿Ustedes qué piensan? Sí aporta a la ciencia. Sí, que por Puede aportar un poco, ¿no es cierto? Porque te ayuda a clasificar, pero sin embargo en temas científicos puedes estar cometiendo un error. Repito, por ejemplo, si ustedes le dicen que los corales y las anémonas son plantas, están cometiendo un error, porque son animales. Pero nosotros, como vemos de que no se mueven y que viven en el mar, ya decimos que son plantas. Entonces puede aportar para una clasificación, pero científicamente no son lo correcto. Sigamos. Veamos, los componentes de la clasificación taxonómica, chicos. Los sistemas de clasificación taxonómica permiten organizar a los seres vivos en diferentes grupos teniendo en cuenta las características que comparten. Ojo, la forma de clasificar es ver todas las características que los seres vivos están compartiendo. La organización se hace en forma jerárquica.
Es decir, que cada grupo grande está compuesto por otros más pequeños y se va modificando a medida que se avanza el conocimiento de la diversidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto, chicos? De que siempre vamos a ir organizando jerárquicamente nuestras clasificaciones y cada vez va modificándose. ¿Qué quiere decir? De que si aparece otro ser vivo que preste unas mejores características que el ser vivo que nosotros estamos viendo, obviamente va a cambiar la clasificación jerárquica y va a cambiar la taxonomía. Entonces, es una ciencia que está en constante evolución, ¿sí? Y la tercera es que los sistemas de clasificación están compuestos principalmente por 3 elementos que los vamos a estudiar, que es el carácter taxonómico, la categoría taxonómica y el taxón, ¿sí? Entonces, el resumen de esta diapositiva, ¿qué podemos decir? Que la clasificación taxonómica te permite organizar gracias a ciertas características esenciales del ser vivo, como el color, como la forma de reproducirse, como de qué filo pertenece, etc. Y la organización se hace de forma jerárquica, es decir, de un grupo grande hasta los más pequeños, y es evolutiva, es decir, que si aparece una nueva especie o una nueva característica, cambia. La siguiente dice que la clasificación está compuesta por 3 elementos. Primero, el carácter taxonómico, otra es la característica taxonómica y la tercera es el taxón, ¿sí? Hablemos del carácter taxonómico. ¿Qué es el carácter taxonómico? Como podemos ver, el carácter taxonómico son las características, ¿sí? Las características que contribuyen a la clasificación taxonómica. Dentro de estas características que contribuyen a la clasificación taxonómica están diferentes, como por ejemplo, la clasificación morfológica. ¿A qué le suena morfológico, chicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? Morfología significa... Que va cambiando. O sea, Dígame. Dígame. son las que pueden ver a simple vista. Bueno, como dice la diapositiva, son características que se pueden ver a simple vista, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir a simple vista? De que tú las puedes divisar sin necesidad de hacer estudios, como por ejemplo de la sangre, etcétera. ¿Y qué se puede ver a simple vista? Por ejemplo, vamos al ejemplo que está aquí en la diapositiva. Tenemos el carácter morfológico. ¿Qué te ayuda a ver? El pulgar oponible en las manos y en los pies. Pero en el ser humano tenemos el pulgar oponible solo en las manos, ¿no es cierto? En los humanos. Entonces, vemos de que es una característica morfológica, es aquella que te permite que tú la veas a simple vista. ¿Está claro? Ahora vamos a ver la característica fisiológica. Hace referencia a las funciones vitales, como por ejemplo la reproducción, la nutrición, la forma de respiración, etc. Por ejemplo, en el que tenemos en el cuadro vemos de que la respiración o el carácter fisiológico del chimpancé es que tiene una respiración pulmonar y el carácter fisiológico del ser humano es que también tiene una respiración pulmonar. El carácter citológico. El carácter citológico, ¿a qué hace referencia, jóvenes? El carácter citológico hace referencia al tipo de células que tiene el organismo. Es decir, de que hace un estudio a las células que componen el organismo y las células que componen el organismo, en este caso, tanto para el chimpancé como para el ser humano, como ustedes pueden ver, son células eucariotas. Entonces, la citología es el estudio de las células. La morfología son los estudios que se pueden ver a simple vista o las características que se pueden ver a simple vista. El carácter fisiológico es la función que tiene su cuerpo, ¿sí? Cómo trabaja su cuerpo, por ejemplo, la respiración, y la reproducción, la nutrición y la bioquímica y moleculares hace referencia a las características genéticas del organismo, es decir, de que cómo se transmite el material genético. Por ejemplo, el número de cromosomas, la composición de su sangre, es decir, las características bioquímicas y las características genéticas. Por ejemplo, vemos de que el chimpancé tiene 48 cromosomas y que el ser humano tiene 46 cromosomas. Entonces, miren qué ha sido el carácter taxonómico. Son las características de que contribuyen a la clasificación. Y dentro de las características está la característica morfológica, fisiológica, citológica y bioquímica.
Las características taxonómicas. Hablemos un poco sobre las características taxonómicas. ¿Qué son las características taxonómicas? Los niveles de organización de los sistemas de clasificación se conocen como categorías taxonómicas. Las categorías taxonómicas han sido los niveles de organización, niveles, ¿no es cierto? Estamos hablando de diferentes niveles según la cantidad, según la organización que tengan cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos decir, chicos, de las características? Disculpe, le hice correr el deber de la anterior clase porque me olvidé. Ya, primero vamos a hacer el resumen de la clase del día de hoy, ¿ya? Entonces, veamos todo lo que, resumamos todo lo que habíamos visto el día de hoy, ¿sí? Ya, habíamos hablado sobre el Explorer, que era lo importante de la taxonomía popular, ¿no es cierto? Que era una primera aproximación a la forma de identificar los diferentes seres vivos que se encuentran según las características que se pueden ver al ojo humano. Pero, sin embargo, una de las desventajas de la clasificación popular es de que no te permite tener un estudio científico, es decir, un estudio a profundidad. Los componentes de la taxonomía, habíamos hablado que la taxonomía tenía la función de diferenciar las características principales de los seres vivos y organizarlos en función de eso. La organización se hacía de forma jerárquica, que quiere decir de que si existía una característica esencial, iban sumando diferentes características hasta ir formando los dominios. Además, la taxonomía es evolutiva, que quiere decir de que si aparece alguna especie, esta comienza a mutar hasta que se adapte a la realidad. Y los sistemas de clasificación están compuestos por 3 elementos: el carácter taxonómico, la categoría taxonómica y el taxón. El carácter taxonómico es una serie de características que se pueden atribuir en función del estudio que se les va haciendo. Y la característica, por ejemplo, es la característica morfológica, que hace referencia a la forma del organismo y se la puede tener a simple vista. El carácter fisiológico hace referencia a las funciones vitales, por ejemplo, la respiración, la reproducción, la nutrición, etc. El carácter citológico hace referencia al tipo de las células que tienen este organismo, y la bioquímica y moleculares hace referencia a las características bioquímicas y genéticas del organismo, por ejemplo, el número de cromosomas y la composición de la sangre. En el ejemplo que se encuentra al lado, podemos ver de que el carácter morfológico, por ejemplo, del chimpancé, dice que es algo que se puede ver, ¿no es cierto? Dice que tanto el pulgar de sus pies y de sus manos es oponible, mientras que el carácter morfológico del ser humano te dice de que simplemente sus manos tienen el pulgar oponible. El carácter fisiológico, que hacía referencia a las funciones vitales, te dicen que tienen una respiración pulmonar, mientras que en el ser humano igual se tiene una respiración pulmonar. El carácter citológico, que hacía referencia al estudio de su organismo y de sus células, hace referencia a que el chimpancé tiene células eucariotas, que quiere decir que tiene un núcleo definido, al igual que el ser humano, que también tiene células eucariotas. Y el carácter bioquímico y molecular habla sobre el número de cromosomas, que el chimpancé tiene 48 cromosomas, mientras que el ser humano tiene 46 cromosomas. Finalmente, continuando, las categorías taxonómicas como les dije en un principio, te ayuda a clasificar en función de órdenes jerárquicos, ¿no es cierto? Entonces, la categoría taxonómica son niveles de organización de los sistemas de clasificación. Se conocen entonces como las categorías. La categoría más pequeña, como podemos ver en el ejemplo, es la especie. La unión de las características de diferentes de esta especie, cuando se agrupan, forman los géneros. Estos se agrupan, las características de estos géneros se agrupan para formar familias, las características de las familias se agrupan para formar órdenes, las órdenes se agrupan para conformar clases, las clases se agrupan para conformar filos, los filos se agrupan en reinos, ¿sí? Y los reinos se agrupan y se constituyen en dominios. Y finalmente hablábamos del taxón. ¿Qué es el taxón? El taxón son los diferentes grupos de individuos que conforman una categoría taxonómica, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, hablemos de la categoría de género, ¿sí? Son todos los individuos que conforman esta categoría taxonómica, esos reciben el nombre de taxón. Eso quiere decir de que también existe otra categoría taxonómica, como por ejemplo el orden. Todos los individuos que conforman la categoría taxonómica del orden, o todos los individuos que forman el orden, tienen
el nombre de categoría taxonómica o taxón. Por ejemplo, tenemos el reino animal, sí que le vamos acá abajo, ¿no es cierto? El reino animal es el de aquí abajito. Les voy a hacer con el puntero. El de acá abajo es el reino animal. Esto es una categoría taxonómica. ¿Y en qué? O taxón. ¿Y cuál es el taxón de esta categoría taxonómica? Es tanto el reino de los anfibios, de los reptiles, de los mamíferos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces miren cómo se van uniendo en función de las características. Todos los individuos que pertenecen a este dominio se denominan el taxón, ¿sí? Eso, chicos. Entonces, hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. El señor Coyaguaso me había dicho que cuáles eran el deber de la anterior clase. Se encuentran en las diapositivas jóvenes y ya tienen que subirme estos días. Es colocar al frente de cada nombre de los científicos el aporte que hizo la ciencia. Por ejemplo, Darwin, Aristóteles y Linneo. ¿Cuál es la diferencia entre la sistemática y la taxonomía? La siguiente es, ¿por qué se llama binomial la nomenclatura propuesta por Linneo? Y la última es, consulte la nomenclatura lineana del lobo, el chacal y coyote. Listen, Ya, chicos, voy a dejar de proyectar y ahí sí hablamos. Cuéntame. es que lo que pasa es que no encontraba la nomenclatura. Entonces, no sé cómo buscarle la nomenclatura de los tres animales. No hay problema, la nomenclatura se encuentra en el libro de Ciencias Naturales, que ya se encuentra subido en el Claro. Entonces, usted puede abrir el ya. libro de Ciencias Naturales, de ahí se encuentra. Ya, jóvenes. Ya, muchas gracias, Lice. ¿No? Ya. Perfecto, chicos. Entonces, si no hay más preguntas, yo les agradezco mucho por su participación y con eso terminamos la clase del día de hoy. Gracias, chicos. Ya, Licen. Luego, Liceo. Hasta luego, Licen. Dicen.